Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a esperar a que se junte un poco la gente en este en vivo interesante sobre ah, artes marciales orientales y su relación con Occidente. Sí, artes marciales orientales y su relación con Occidente. De eso se va a tratar hoy el en vivo. Sí. Eh, un tema interesante, definitivamente. Como siempre, ya me conocen, invitarles. Este domingo voy a estar en Chapultepec, Parque Chapultepec, de 9 a 11, de 9 a 12, perdón, de 9 de la mañana a 12 del día. Los que quieran venir, adelante, vamos a trabajar diferentes técnicas. Va a ser un seminario, ahora sí que misceláneo. Vamos a trabajar sin armas y con armas. Entonces, quien quiera venir, adelante. También comentarles de próximas clases especiales. Viene una serie que voy a subir en Vimeo nada más. Va a ser una serie exclusiva para Vimeo sobre budismo para guerreros. Sí. Budismo Theravada para guerreros. Es una serie de, yo calculo unos dos a tres sesiones, con eso lo abarcamos. Y esas van a estar en Vimeo la próxima semana. Ya empezamos el grado 2. Ya empezamos el grado 2 en el dojo virtual. Van muy bien. Ya me están mandando los exámenes de grado 1. La verdad, muy bien. Los participantes, los practicantes, alumnos y alumnas, le están echando muchas ganas. Y la verdad, me tiene sorprendido porque están haciendo buenos exámenes. Sí, la verdad, buenos exámenes. Como siempre, hay cosas que hay que corregir, pero en general, bastante bien. ¿Qué otra cosa? Pues creo que eso es todo ahorita, así como de anuncios. Hoy voy a grabar una clase de Aikido. Voy a hacer una clase de Aikido tradicional. Bueno, no, de hecho va a ser Gendai Aikido. Pero la voy a grabar y va a estar completa en Vimeo también. Ya concluimos el curso de Close Quarter Pistol. Estuvo muy bien. Sí, estuvo muy bien. Creo que quedó muy completo. Para hacer 6 sesiones, fue un curso de 6 horas. Vimos lo básico de Close Quarter Pistol para que la gente tenga las bases para ponerse a entrenar. Los participantes muy activos. Tuve participantes militares. Hubo militares, ex policías, personas, instructores de tiro, etc. Estuvo bien el curso. Se quedaron contentos. Ya les voy a mandar la guía, porque si ellos requirieran una constancia de asistencia del curso, tienen que presentar una evaluación para demostrar que adquirieron los conocimientos necesarios, ¿no?, en relación al curso de Close Quarter Pistol. Entonces, estuvo muy bien el curso, estoy contento. Y bueno, pues aquí seguimos. Bueno, vamos a tratar el tema de hoy. Es la relación de la mística marcial oriental con Occidente. Un tema bien interesante. Bueno, a los que nos gustan las artes marciales o estamos dedicados a eso, pues es un tema bien interesante, ¿no? Siento que si uno ha practicado artes marciales por un tiempo largo, ¿sí?, no alguien que haya probado, ¿no?, probaditas, ¿no?, tantito de esto, tantito del otro, no, me refiero a alguien que le haya dedicado más de 10 años, como mínimo más de 10 años a un arte marcial. Siento que las perspectivas te cambian respecto a tu práctica, respecto al arte marcial, respecto a tu vida.
O sea, las artes marciales como tal, y no me refiero a técnicas de defensa personal, sino las artes marciales más institucionalizadas y conocidas, si son bien llevadas y bien practicadas, definitivamente aportan beneficios increíbles a la vida de las personas, ¿no? Y creo que los que hemos tenido oportunidad de practicar artes marciales en la cuna de las artes marciales, en mi caso yo me he dedicado más a artes marciales japonesas y he ido varias veces a Japón, iba a veces una vez al año a Japón, iba una vez al año a entrenar con diferentes profesores, ¿sí? Senseis, de Kenjutsu, Karate, Aikido, etcétera, ¿no? Y iba una vez al año y la verdad, cuando vas a la cuna del arte marcial que estás practicando y conoces buenos profesores, buenos senseis, como que entiendes más de qué se trata la práctica, por qué lo estás haciendo. A diferencia de personas que solo han practicado artes marciales orientales en Occidente. El problema es que muchas veces la traducción occidental de lo que es la vía marcial oriental, muchas veces está muy contaminada. Creo que muchas veces está transformada para que se vuelva un marketing, o sea, para que sea un negocio, y eso le resta y como decía, contamina y desvía esta mística, vamos a decirle mística oriental, marcial, que tienen la vía marcial oriental. Perdón por la redundancia, pero no se me ocurría decirlo de otra forma. Creo que la mística marcial, voy a hablar de la buena mística. O sea, creo que la buena mística, la buena espiritualidad dentro de las artes marciales es maravillosa. O sea, creo que es algo inigualable, creo que es algo que quien no la ha sentido, no la comprende, e incluso como no la ha sentido y no la comprende, la critica. El problema es que, como decía hace un momento, la traducción occidental de esa buena mística la proyecta y la presenta en Occidente como una mística barata y como un New Age o como pues sí, como un librito de bolsillo de autoayuda. O sea, no tiene contenido, no tiene peso, no tiene nada. Es nada más una estrategia, siento yo, barata y pobre de generar atención, de robar cámara, de demostrar cosas que no tienen nada que ver con la verdadera mística marcial. Y creo que eso ha ido destruyendo la reputación de las buenas artes marciales orientales. Creo que sí se ha ido destruyendo. Me gustaría hacer un pequeño recuento, una recapitulación de la introducción y el desarrollo de las artes de la vía marcial oriental en general. No me estoy especificando en Japón o nada más China o nada más Corea, sino en general como Lejano Oriente y la introducción del Lejano Oriente a Occidente y los vicios que se presentaron y las equivocaciones, siento yo, o malinterpretaciones de esas vías marciales. Definitivamente en Occidente las artes marciales orientales entraron y se hicieron famosas por medio de las películas, por medio del entretenimiento. Sí. Yo sí puedo decirles que la mayoría de los practicantes de mi generación, yo soy de los finales de los 80s, 90s, cuando empecé a hacer artes marciales, y anterior a mí, o sea, generaciones de 80, 70, 60, yo les puedo decir que todas esas generaciones, incluso posterior a mi generación, entraron y entramos a las artes marciales por películas.
por series. Ver a Bruce Lee, ver a Jean-Claude Van Damme, ver a Steven Seagal, a Chuck Norris, ¿sí? O sea, a Marc Dacascos, bueno, pues una cantidad de estrellas de la época, Jackie Chan, etc. Nos hizo intrigarnos y maravillarnos por lo que veíamos en las películas. Entonces, yo recuerdo cuando vi por primera vez una película de Bruce Lee. No, hombre, yo me acuerdo que yo salía dando patadas del cine, salía dando patadas. Sí. En ese momento me acuerdo que me metí a kickboxing, también me metí a kung fu, porque yo quería dar patadas. Y la primera marcialidad que yo exploré fue en las patadas y los golpes, los puños, ¿no? Y me encantaba, me emocionaba ver a Bruce Lee, y luego pues ver a Chuck Norris con el karate y vamos, eran cosas que era una cosa increíble en el sentido combativo, o sea, ver las peleas y era wow, ¿no? En las películas, cómo una patada podía hacer todo eso o cómo una persona podía hacer todas esas proezas. Pero también la mística que se encerraba o que estaba alrededor, ¿no? Este misterio, ¿no? Por ejemplo, cómo a mí me impactaba que se hablaba de que Bruce Lee había traicionado a las artes marciales secretas chinas al revelar secretos a Occidente o occidentales que no se debían revelar. Entonces era como un misterio siempre alrededor, ¿no? De las artes marciales. Y luego si le sumamos que uno imagina, ¿no? El lejano oriente, entonces yo de niño me acuerdo, imaginaba China, imaginaba Japón, imaginaba Corea, imaginaba, o sea, artes marciales exóticas, ¿no? Lo que les llamaron artes marciales exóticas, que ahora ya no lo son tanto, como Bokator o como el Kali, que se consideraban en su época exóticas, ¿no? Y uno se intrigaba por los misterios alrededor de todo este mundo, ¿no? Y no soy el único, creo que todos empezamos a hacer artes marciales por películas, por todo arte marcialista que yo conozco es amante de las películas de artes marciales y de las películas de acción, y somos, de cierta forma, somos unos niñotes. O sea, somos unos niñotes, somos unos adolescentes todavía. Y es cierto, o sea, seguimos viviendo de cierta manera un mundo de fantasía. O sea, nos encanta pensar en los samuráis, nos encanta pensar en los monjes Shaolin, nos encanta pensar, ¿no?, en toda esta mística y todo este mundo, ¿no? Y de las películas empezaron a surgir empezó a surgir el interés por artes marciales diferentes, ¿no? Por la migración, yo diría migración, de orientales a diferentes puntos en Occidente. Por ejemplo, la migración japonesa en Brasil, o en Argentina, en Perú, en México, la migración china, la migración coreana, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, Europa igual, ¿sí? Japoneses o chinos o coreanos o de otros países que se empezaron a ir a Europa, Medio Oriente, etcétera, trajeron consigo sus culturas, ¿no? Entonces, y parte de sus culturas eran las artes marciales. Entonces, uno iba a una escuela de karate y muchas veces era un japonés el que lo daba, que hablaba poco español, o un chino que hablaba poco español y enseñaba lo que él o ella había aprendido en casa o dentro de su propia cultura. Y de ahí estos migrantes, porque voy a decirle como migrantes, empezaron a generar ahora sí que generaciones de instructores, ¿sí? Los alumnos que estuvieron más tiempo con estos japoneses, estos chinos en diferentes países y diferentes artes marciales,
los occidentales que estuvieron suficiente tiempo, se empezaron a ser instructores, a convertirse en maestros, y empezó una cadena de transmisión del conocimiento, ¿no? Y creo que ahí empezó a haber un teléfono descompuesto y empezó a haber una mala interpretación, tal vez inintencionada o tal vez intencionada, pero empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Empezaron a cambiar las cosas. A final de cuentas, los occidentales que nos hemos metido mucho en una cultura particular, yo me metí mucho en la cultura japonesa en mi época, estamos adoptando o tratando de entender una cultura que no es nuestra. A final de cuentas, el pensamiento, la cosmogonía y la percepción oriental es diferente a la occidental. Entonces, por más que te guste lo japonés, o por más que te guste lo chino, o por más que te guste lo coreano, nunca vas a ser japonés, nunca vas a ser chino, nunca vas a ser coreano. Y además, como no es parte de tu cultura, pudieras occidentalizarlo en el mal sentido. Yo no estoy en contra de que se occidentalicen ciertas cosas o ciertas disciplinas, no estoy en contra. Creo que la ortodoxia nacionalista de el aikido o el kendo se deben de quedar prístinos y se debe enseñar igual que Japón. No estoy tan de acuerdo. O sea, creo que se contamina si no se sabe traducir, se contamina y se pierde, que es lo que estoy hablando justamente, que es lo que pasó. Pero creo que si se adapta bien y se sabe llevar, creo que puede funcionar incluso hasta mejor. Incluso muchos maestros japoneses y chinos y eso adaptaron sus artes y sus formas, las adaptaron a la visión occidental y a sus alumnos occidentales. O sea, eso no lo veo como algo malo. Pero pues sí, por el otro lado se presta para que esa reinterpretación occidental destruya de alguna manera, y lo hizo, la verdadera y la buena mística propia de estas culturas. Por ejemplo, en los años 70, 80 estaba toda esta mitología alrededor de diferentes artes marciales provocada y promulgada sobre todo por occidentales, de técnicas súper secretas donde con un dedo tocabas ciertas partes del cuerpo y matabas a las personas, o podías derribar sin tocar a las personas, o sea, toda una serie de mitos y leyendas que, como en ese momento la información, y en ese entonces no había internet y la información no viajaba tan rápido y no había tanta exposición, pues tú llegabas a una escuela y un maestro súper carismático, así, no sé, el clásico Shifu con los bigotes hasta acá, ¿no? Y la barba blanca y todo místico acá, y tú llegabas y te impresionabas. O sea, yo me acuerdo que muchas personas se metían o nos metíamos a una clase o a un dojo porque el maestro era carismático, porque el maestro era todo un personaje, ¿no? Entonces, ¿quién sabe si era bueno o no? El chiste es de que se veía súper impresionante. Entonces, como se veía impresionante y hablaba, ¿no?, como un sensei, pues pocas palabras y, no sé, como Yoda, ¿no? O sea, solo decía lo que tenía que decir en el momento pertinente y lo decía de cierta manera, con cierta poética, que te hacía pensar que este sí era un verdadero sensei, un gran máster, y que tú tenías que estar ahí porque pues, era un supermáster. Y nos íbamos mucho con esa imagen y con esas proyecciones. Entonces, muchas personas se metieron a diferentes sistemas o artes por la imagen y por la mitología y por la leyenda alrededor de, vamos. Y si uno de esos maestros te decía, yo puedo matar con la mirada, pues tú le creías. Porque ¿cómo te lo iba a comprobar? Pues tenía que matar, te iba a tener que matar para comprobarte, entonces se quedaba y se cerraba el círculo de la mentira, porque como el maestro no puede comprobar que sí te puede matar, porque te tendría que matar, entonces
pues es perfecto y además es un marketing perfecto, porque entonces un occidental ignorante, nosotros ignorantes, llegábamos y te decían, yo te puedo matar así, 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 de esta forma, y tú simplemente decías, wow, no, pues me inscribo. ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde pago? ¿Sí? Y sí debemos reconocer que también hubo mucho oportunista. Debemos reconocer que hubo mucho oportunista dentro de esta misma migración oriental. O sea, no todos los orientales que han venido a dar clases, o no todo maestro japonés, o no todo maestro chino, por ser japonés o por ser chino o por ser coreano, va a ser una eminencia y todo lo que va a enseñar es real y es increíble y va a estar acorde a su propia tradición. También hay mucho oportunista, hay mucho aprovechado y que se aprovechan de que como son japoneses, pues yo soy japonés, voy a llegar allá y los voy a impresionar. Es como decir que todos los mexicanos somos mariachis, o sea, como si todos los mexicanos fuéramos mariachis. Entonces yo voy como mexicano a Japón y tal vez nunca he tocado una trompeta en mi vida, pero tomo un curso de trompeta y sé tocar 3 melodías y voy a Japón o a China y me presento como mexicano mariachi y yo soy el verdadero mariachi y miren, toco la trompeta y hago 3 melodías y pudiera hacer que la persona piense y los japoneses digan, wow, un auténtico mariachi. Sí. Es lo mismo acá, o sea, muchas veces el occidental se fue con la idea de, ¿a qué escuela de karate vas? No, pues voy a la escuela de karate que está en la calle tal y tal, y el maestro es japonés. Y entonces ya cuando te decían, mi maestro es japonés, mi sensei es japonés, mi sensei es japonés, ya era así como, wow, no, pues sí, entonces sí, el maestro es buenísimo solo porque es japonés. Y no es cierto, No es cierto. Los que hemos ido a los países orígenes de nuestras propias artes marciales, hemos comprobado que incluso en el mismo país, yo he ido varias veces a Japón y he practicado en varias escuelas, y no todas son buenas, y no todos los japoneses son buenos, ni todos los maestros japoneses o senseis ni son buena onda, no todos son buenísimos, y no todos tienen la verdad, solo por ser japoneses o solo por ser chinos. Entonces, todo este conjunto de ideas y de percepciones, pues la verdad, muy superfluas y, vamos a decir, propagadas por el mismo oportunismo migrante, no en general, pero de ciertas personas, y además la necesidad de Occidente de tener algo de espiritualidad más allá de sus propias religiones y sus propios conceptos, pues ha llevado a muchas personas a caer en una serie de fantasías hasta la fecha, y misticismos y baratos y pseudo espiritualidad y esoteria barata, por esta necesidad de, como estoy harto del cristianismo o estoy harto del catolicismo o no me llena mi propia religión o mi propia cultura porque me aburre la cultura occidental y no me gusta, miro hacia Oriente, y esa necesidad de mirar hacia Oriente me abre de par en par a que cualquier persona venga y me adoctrine y me lave el cerebro, solo por ser oriental y porque me dice que es el verdadero máster que viene bajando del monte Fuji. O sea, entonces creo que ese conjunto de cosas ha generado de verdad una mala interpretación y un teléfono descompuesto en lo que es la verdadera mística y la buena mística marcial oriental. Sí. Yo, como les decía, he ido a Japón y he conocido de todo, ¿sí? O sea, he conocido senseis increíbles y he conocido senseis que dices, no, a ver, espérame, no les pedimos nada en México, ¿no? Y los buenos senseis que yo he conocido, o los que me han impresionado, curiosamente han sido profesores que tenían dojos muy pequeños en provincias y que el tema económico y el tema de poder y de político, el tema político, o sea, de mi organización y mi federación y mis grados y etcétera, que a final de cuentas es una sola masa tóxica, porque
donde hay necesidad de poder, también hay necesidad de dinero y necesidad de atención, y entonces se genera toda la grilla política y burocrática dentro de las artes marciales y se empieza a dar más importancia a la tramitología marcial que a la práctica. Y eso yo lo he visto, es la raíz y el origen es, por un lado, la ambición y la codicia, y por otro lado, el ego y la necesidad de atención por parte de una persona o una organización. Y afortunadamente yo tuve la oportunidad de aprender con senseis que no tenían eso, para nada, que eran profesores en dojos muy pequeños, muy antiguos y muy tradicionales, que traían otro chip. Por ejemplo, los Shimamoto, ¿sí? Padre e hijo, ¿sí? Tamayuki Shimamoto y Katsuyuki Shimamoto, ¿sí? Yo iba mucho con ellos, profesores de Aikido, que dirigen el dojo más antiguo, de los dojos más antiguos de Japón de Aikido, ¿sí? En Toyonaka, ¿sí? A las afueras de Osaka, el Shosenji Dojo, ¿sí? Ese dojo es un dojo de Aikido todo de madera, hermoso, y al lado del dojo hay un templo budista, porque el papá, Shimamoto Shihan, que fue de hecho alumno de O-sensei, ¿sí? Shimamoto Shihan es un priest, es un sacerdote budista, no monje porque se manejan de otra manera, no es monje como tal, pero es un sacerdote budista. Y entonces cuando entras al Shosenji Dojo y entras al área donde está el templo budista y entras y al lado está el dojo, y luego además está la casa del hijo. No, hombre, o sea, entras a los jardines y sientes la vibra y sientes el lugar y dices, esto es otra cosa, o sea, esto tiene otra vibra, es otra idea y te llena. O sea, yo la primera vez que fui, llegué de noche, me acuerdo que llegué de noche y se veían los jardines así como de noche, etc. Y cuando me acerco al dojo enorme, wow, me volteo, veo hacia adentro del dojo, estaba abierto, y veo este tatami de lona de algodón crudo, ya todo desgastada, o sea, toda desgastada, todas las maderas, todo viejo de práctica, o sea, con wabi sabi, o sea, los que no saben lo que es el wabi sabi, es este espíritu que adquieren las cosas por el uso. Entonces, veo este lugar y veo los practicantes y veo las paredes de madera y veo al profesor y digo, esto es otra cosa, o sea, esto es otra cosa. Y cuando pedí permiso, ¿puedo entrenar con ustedes? Y me recibieron con las manos abiertas y con los brazos abiertos y no me cobraron de entrada, porque yo fui a varios dojos y en varios dojos, ni me dejaban entrenar porque no era para occidentales. Tuve, de hecho, 2-3 experiencias muy curiosas de dojos que no eran para occidentales y que yo fui y me metí de necio. Y en unas ni me dejaron entrenar y en otras te recibían así con que es tanto. O sea, primero pagas y luego entrenas. O sea, con una actitud muy codiciosa. En Japón, Y ahí cuando llegué y me recibieron con los brazos abiertos y sí, pasa, y me dejaron entrar. Y luego además el primer día fui a entrenar, entrené, estaba el hijo de Shimamoto Shihan y les gustó mucho cómo entrenaba, o sea, les gustó, les llamó la atención. Y tanto que le caí bien, que me invitó a cenar, me invitó a tomar té sacó el sake, pero yo le dije que té. Me invitó a su casa, conocí tenía creo que 2 hijos, ya no me acuerdo, y su esposa. La esposa nos sirvió, me regalaron cosas. Me acuerdo que me regalaron una toalla que decía Aikido muy bonita o sea, realmente así me hicieron sentir en casa. Me enseñó toda su casa, el sensei, o sea, y era la primera vez que me conocía, o sea, no éramos amigos, no éramos nada, era la primera vez que me veía a este señor. Y me invitó a su casa, me invitó a tomar té y me trató como un amigo, así como de siempre, con una fraternidad
Y yo dije, es que esto es el arte marcial. O sea, esto es la verdadera arte marcial. Este es un verdadero sensei. ¿Por qué? Porque no tiene complejos de superioridad, no se quiere creer algo que no es. Es una persona sencilla, es una persona amable, dadivosa. No, hombre, o sea, estuvimos platicando un buen rato, nos la pasamos a todo dar, ¿sí? A todo dar. Y yo me enamoré de ese lugar. Y el aikido ahí era como muy extremo en el sentido de que de repente era un aikido demasiado espiritual, demasiado bailado, y luego había un aikido muy duro, ¿no? Y yo les gusté porque como yo venía de un aikido muy duro, pues yo llegué a entrenar duro. Entonces como que decían, este maldito mexicano, ¿de dónde salió y por qué entrena así? Recuerdo que Shimamoto me decía, tu maestro es japonés, me decía, tu maestro es japonés. Y yo le decía, no es japonés, he tenido maestros mexicanos y norteamericanos. Y me decía, se quedaba así de, no puede ser, así como que no. Él aseguraba que yo había entrenado en Japón y es la primera vez que fui, ¿no? Y yo le decía, no. Me dice, muy bien, entrenas bien, lo haces bien. Entonces como que yo me sentí muy satisfecho, reconocido la verdad, porque dije, bueno, pues si me está reconociendo un octavo dan de que estoy entrenando y que entreno bien y que lo hago bien, pues algo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces me gustaba ir ahí a ese dojo porque había este aikido muy espiritual, y al mismo tiempo a veces había este aikido muy duro. Entonces había las dos. Y recuerdo que la actitud de los Shimamoto no era de defensa personal, no era una actitud de, como vamos a decir, de hiperrealismo, de esta obsesión por defender, por saber defenderte. No había una obsesión por saber defenderse, no la había. Era nada más pues no sé, una vía, un camino donde tú te ibas transformando poco a poco. Y entonces me hizo también ir y me hacía también ir con estos profesores, porque me daba cuenta de la verdadera mística marcial. No esa mística barata, transformada en marketing y en estupideces occidentales, sino aprender de un sensei que es un monje budista o que es un sacerdote budista y que tiene toda este peso y este contenido real. O sea, el señor no estaba pretendiendo ser un sensei. Estaba siendo un sensei. No porque él quisiera proyectarse como sensei, sino porque realmente era una persona que estaba totalmente entregada y fundida y fusionada con su arte. Y además con una verdadera mística, porque era un sacerdote budista. Entonces, eso te hace entender muchas cosas. O sea, entiendes lo que es realmente la vía marcial y lo que es la mística marcial. No esa mística, repito, barata occidental. Y me gustaba ir mucho con él. También iba con un profesor de karate en Minami Kusatsu, una provincia cerca de Kioto, en un dojo que era chiquitito. Este hombre era de karate Shito Ryu, ¿ok? Y yo lo conocí gracias a un amigo mío, un gringo, que me iba a quedar a su casa con su esposa. Cada vez que yo iba a Japón me invitaban, nos llevábamos muy bien. Él era practicante de Aikido. De hecho, él me organizó un seminario en Japón, en Kioto, para que yo diera mi estilo de Aikido y de combatives. Entonces me acuerdo, estuvo muy bueno ese seminario. Lo di abajo de un puente en Kioto. Estuvo genial. Y les gustó mucho así como la funcionalidad que yo tenía y que traía, pues lo que hago, ¿no? Como que estaban asombrados, decían, oye, eso está buenísimo, ¿no? Entonces este chico, mi amigo, Todd, yo me iba a quedar siempre con él y me dice, te voy a presentar a mi sensei de karate. Pero mi sensei de karate no es un juego. O sea, mi sensei de karate es de los que te pegan, o sea, de los de que te regañan, no te regañan con palabras, te regañan a golpes. Y mi sensei de karate, si cometes una infracción, o sea, si haces algo fuera del protocolo, te va a poner una paliza y no te va a decir nada.
No te va a avisar, no te va a llamar la atención, simplemente te va a golpear. Entonces, ten mucho cuidado, me dijo. Y además me dijo, no acepta occidentales. O sea, a mí me tuvieron que invitar al dojo para que yo pudiera entrenar ahí. O sea, no es de que yo llego y ahora quiero entrenar. O sea, mi amigo iba porque un japonés lo invitó y el maestro lo aceptó. Y ahora iba a hacer lo mismo conmigo. O sea, me iba a invitar a mí para que yo pudiera entrenar, porque si yo iba solo, me corrían a patadas, porque no era para occidentales. Entonces, me acuerdo que llegué espantado porque me dijo, tú llegas y no sabes saludar, no te sabes comportar y el señor te va a madrear. Y este señor sí está pesado. Entonces yo llego al dojo y cuando veo el dojo, era un dojo chiquitito, como del tamaño, serían como de, pues más o menos como unos 25 metros cuadrados. Como unos 25 metros cuadrados. Un dojo que tenía 40 años de existir. O sea, un dojo que tenía 40 años de existir. El señor era octavo o noveno dan. No recuerdo si era octavo o noveno dan. O sea, era el máximo dan en Shitoryu, ¿sí? Un tipazo además. Entonces, cuando llego al dojo, primero va mi amigo con el sensei y le dice, puede pasar... porque mi amigo me enseñó cómo pedir correctamente en japonés, cómo pedir que me dejaran entrenar. O sea, no puedes llegar así de, hola, ¿qué onda? No. O sea, tienes que llegar y con máximo respeto tienes que decir ciertas palabras de cierta forma para que te dejen entrenar. Entonces, mi amigo me enseñó cómo, que si me preguntan ya no me acuerdo, porque fue hace mucho tiempo. Y como dejé de practicar el japonés, pues ya no me acuerdo casi de nada. Pero bueno, el momento es que me lo aprendí. Entonces, mi amigo va con el sensei y le dice, quiero presentarle a un amigo que viene de México y quiere practicar aquí, puede hacerlo. Y entonces el sensei accedió. Entonces me acerco, saludo así en la entrada. Lo bueno es que yo traía mucha disciplina marcial, mucha. O sea, los que hemos aprendido en los artes marciales de la vieja escuela, pues era de que te revisaban el uniforme si venía planchado, te revisaban las uñas, te daban una cachetada o un zape si no saludabas, tenías que saludar el rey, hacerlo hasta abajo bien y hacerlo correctamente, tenías que no darle la espalda al sensei, nunca, en ningún momento le puedes dar la espalda al sensei, nunca le puedes hablar de tú en tu vida. O sea, yo vengo de esa tradición, yo aprendí artes marciales así, con ese nivel de disciplina, ¿sí? Entonces no puedes cruzar los brazos, no puedes cruzar las piernas, o sea, un buen de cosas, ¿no? Olvídate de ir con una playera sin mangas o con gorra, olvídate, te quitan la gorra de un madrazo, ¿sí? Entonces yo aprendí así, entonces como que no me costaba tanto trabajo llegar y comportarme, ¿no? Entonces ya llegué, saludé y cuando lo veo de cerca, este tipo, se acerca y se me queda viendo y lo veo. Y me doy cuenta que no tiene dientes. O sea, el señor no era viejo, pero no tenía dientes. En Japón, cuando tú ves un maestro, cuando ves una persona, un karateka, sin dientes, estás hablando de karate real, ¿sí? Porque los karatecas, y de hecho eso me explicaba mi amigo, que los karatecas en Japón de la vieja escuela, cuando les tiran los dientes, no se los vuelven a poner. Porque es una forma... Es como las orejas de coliflor de los artes marciales mixtas o de los de jiu-jitsu o los luchadores o de los peleadores, ¿no? Las orejas de coliflor es como una señal de que eres, ¿no? Que eres alguien de temer, ¿no? En Japón, sin dientes. Sí. Y me decía mi amigo que rara vez se ponen los dientes de nuevo. O sea, cuando te tiran los dientes, muchos se los dejan así. Y este señor no tenía dientes. Y a mí me sorprendió, o sea, que no tenías dientes. Y además la nariz la tenía de este lado y tenía una rajada de acá a acá. O sea, una cicatriz. O sea, el señor estaba épico. Yo cuando lo vi, me pareció así como de personaje de película. Dije, este señor es real. O sea, este karateka sí es de veras. Y entonces ya lo saludé, él estaba muy serio. Y ya empecé, la primera vez que tomé clases con él. Entonces ya me mete, me pregunta a través de mi amigo, porque no hablaba ni inglés. O sea, hablaba puro japonés, cero inglés. Entonces, y yo hablaba muy poco japonés, entonces era así como que por señas. Y entonces mi amigo se hablaba muy bien japonés y me pregunta, el sensei está preguntando que qué artes marciales has practicado. Y yo le decía, pues esta, ¿no? Aikido, ninjutsu, jiu-jitsu, tai chi, kung fu, o sea,
Ah, ok, pero ¿cuál es la que más has practicado? Aikido. Ah, perfecto, entonces ya me puso a hacer unos bloqueos de karate, etcétera, estamos haciendo la clase y todo. Y de repente el señor le sale una sonrisa de la nada y agarra a uno de los alumnos, viene conmigo y me dice, Aikido, o sea, así me dice, Aikido, y así, y le dice a mi amigo, le dice, le voy a enseñar lo que es el Aikido, o sea, ¿no? Me dice, te dice el sensei que te va a enseñar lo que es el Aikido. Ah, yo, pues encantado, ¿no? Dije, a ver qué hace, ¿no? Y empezó a hacer unas katas de karate, o sea, la aplicación, un bunkai, empezó a hacer una aplicación de karate a su alumno y lo combinó con Aikido y hizo Nikyo, hizo Kote Gaeshi, fantástico. Y el señor estaba fascinado enseñándome el Aikido de él, ¿no? O sea, lo que él hacía de Aikido. Y yo dije, qué humildad de tipo, porque no me conoce, yo era un muchacho en esa época, yo me veía chamaquito, joven, y este señor, este super sensei, Octavo Dan, va conmigo y me empieza a enseñar de la forma más atenta y amable, me empieza a enseñar técnicas de Aikido con karate. Y yo me quedé fascinado, o sea, dije, qué humildad, dije, este sí es un sensei, este sí es un sensei. Al final de la clase, lo mismo, me invita, me dice, ven, y ya me invita, nos sentamos así en su escritorio, saca el sake, nos tomamos un poco de sake, platicamos, y realmente fue una experiencia muy bonita, y entonces empecé a ir con el sensei. Y yo no sé por qué les caía bien, o sea, no sé por qué llegaba y me trataban tan bien, nunca lo supe, pero me trataban muy bien, no sé, me comportaba, llegaba con una actitud humilde a aprender y todo, y les caía muy bien. Entonces me hice de amigos, ¿no? Me hice de amigos de los senseis. Y aprendí mucho, le aprendí mucho de karate Shito-ryu. Y bueno, pues, y el hombre era un verdadero karateka y tenía una mística alrededor. O sea, el señor era misterioso, era extraño, pero era místico, tenía una vibra que no compras, o sea, o una vibra que no tienes necesidad de estarla embarrándole en la cara a la gente. O sea, yo soy sensei, yo soy súper misterioso y soy un sabio o un erudito de las artes marciales. No, el señor era real, entonces no había necesidad de proyectar algo más. Entonces, este señor era fantástico. Y bueno, pues fueron experiencias muy, muy bonitas, ¿no? Y así conocí bastantes senseis en Japón cada vez que iba. Y realmente me empezó a dar una idea de lo que era el arte marcial. O sea, de lo que era el budo. Entonces empecé a entender, el budo, la vía marcial, no es lo que creemos los occidentales. Los occidentales nos hemos esforzado por adoptar una cultura que no es nuestra y la hemos reinterpretado de una forma muy, muy pedorra. O sea, muy pinche, muy mercantilista, muy ególatra, muy estúpida, porque además, si no estudias budismo, confucianismo y taoísmo, e incluso shintoísmo, no sabes lo que es el budo. Podrás hacer mucho karate, mucho aikido, mucho kendo, mucho judo, lo que quieras, pero si no estudias lo que viene atrás y el background espiritual de estas artes, te puedo decir que no estás completo, o sea, no sabes entonces. Es como un practicante de Tai Chi que no estudia a Lao Tse y que no profundiza en el taoísmo, no es practicante de Tai Chi. O un practicante de Kung Fu que no se mete de lleno a estudiar el Tao y a estudiar el confucianismo, no lo es. O sea, le está quedando corto, o él está quedando corto y pobre y pequeño frente a una disciplina que requiere no nada más saber tirar patadas o hacer formas de animales, sino requiere que estudies a profundidad algo más allá del arte marcial. Y yo diría la base en realidad de las artes marciales. Entonces, si no se estudia Zen, budismo esotérico, ¿sí? Budismo Theravada incluso, si no se estudia Bodhidharma, si no se estudia Lao Tse, si no se estudian los textos chinos del arte de la guerra, etcétera, si no se estudia el confucianismo, o sea, Confucio es una parte fundamental de las artes marciales. O sea, es fundamental entender a Confucio y estudiar a Confucio, es fundamental.
Si no estudias el shintoísmo, por ejemplo, no puedes entender tu arte, nunca la vas a entender. Vas a pensar que tu arte nada más es un deporte de contacto o es un sistema de defensa personal orientalizado o oriental. Y yo creo que eso ha ido en detrimento de la reputación de las artes marciales. Y creo que eso mucha gente en Occidente simplemente no lo entiende. O sea, la mayoría de las personas criticamos lo que no entendemos. Si yo veo algo y no lo entiendo y me parece para mis propios parámetros algo pobre o algo que no está conforme a mis propias opiniones, lo critico y digo, eso está mal, eso es una porquería. ¿Sí? Es como, por ejemplo, Joe Rogan. ¿Sí? No sé si ubican a Joe Rogan. Joe Rogan es un comentarista y un influencer que empezó con todo el tema de las artes marciales mixtas. Comentarista principal del UFC, presentador, cinta negra en jiu-jitsu brasileño, un cuate muy congruente. Yo no estoy criticando a Joe Rogan así despiadadamente y estúpidamente. O sea, Joe Rogan es un tipo hiper inteligente. Ahora tiene un programa, tiene un podcast y tiene diferentes programas en internet bastante interesantes. Sus comentarios, sus argumentos son excelentes. A mí me gusta mucho Joe Rogan. Pero, por ejemplo, Joe Rogan al principio tenía esta idea cuando nacieron las artes marciales mixtas y todo el mundo se alumbró y se asombró con las artes marciales mixtas y el vale todo y ahora eso sí es la verdad y todo lo demás es una mierda y ni siquiera deberían existir las artes marciales tradicionales porque son una mierda. Y ese fue el comentario y el argumento constante y lo ha sido desde que nacieron las artes marciales mixtas en los 90s. Y Joe Rogan, por ejemplo, decía que las artes marciales tradicionales son una fantasía y son una basura. Sí. Y de ahí mucha gente dice lo mismo. Sí. Pero evidentemente Joe Rogan no ha conocido a estos senseis, no ha conocido a personas dentro de las artes marciales reales. Y cuando digo reales, no que sean armas letales, sino que son personas que han evolucionado y han mejorado su vida y la de los demás por medio de la práctica marcial. Y no con filosofía barata, y no con esoteria barata, sino con misticismo, buen misticismo y buen conocimiento. Y todas las personas que opinan en contra de las artes marciales tradicionales de esa forma tan barata, de que todas deberían... Yo he escuchado argumentos de que las artes marciales tradicionales ni siquiera deberían existir, ya no deberían existir. Deberían desaparecer porque son una mierda, porque no sirven, porque no funcionan, porque son una basura. Incluso hay personas que me han dicho, es que tú dices lo mismo, Bruno, tú eres igual. No, yo soy crítico de las fantasías y las malinterpretaciones y la toxicidad occidental que ha permeado y ha enfermado a las artes marciales tradicionales y las han hecho pensar y creer a los occidentales e incluso a los mismos orientales que tú puedes derribar a alguien sin tocarlo, cuando no tiene ningún fundamento, ninguna comprobación y cuando simplemente es un alucine y es una pinche viaje y fantasía de un pseudo-sensei oportunista, que solo por ser japonés cree que puede engañar a los occidentales y a los mismos orientales, haciéndoles pensar que puede derribar gente sin tocarlo, o que puede dominar personas con la mente, o que puede matar a alguien de un golpe. O sea, eso es lo que yo critico, el oportunismo barato, tanto de pseudo-senseis japoneses, coreanos, chinos y de donde sea, y también pseudo-senseis occidentales, norteamericanos o mexicanos o argentinos o de donde sea. O sea, lo que yo critico es eso, la toxicidad dentro de las artes marciales y las fantasías que mucha gente, para vender suscripciones o para vender mensualidades, te hace pensar que lo que te está enseñando va a funcionar así como lo está enseñando. Eso es lo que yo critico. Yo no critico las verdaderas artes marciales tradicionales. Esas son fantásticas y son increíbles, ¿sí? Y yo las sigo practicando. Yo hoy voy a dar una clase de Aikido y sigo practicando Aikido. Y mucha gente me dice, ¿por qué sigues haciendo Aikido si el Aikido es una fantasía, es una basura? Yo no busco en el Aikido una mera defensa personal y no quiero convertir al Aikido o mi Aikido, convertirlo en un sistema de pelea. Nunca ha sido mi propuesta esa. Yo lo que quiero del Aikido es que me ayude a mejorar como persona, ¿sí? Y definitivamente tiene principios de movimiento el Aikido y tiene
técnicas y tiene ciertas estrategias y tácticas combativas que no las vas a encontrar en otro lado y que son únicas de Aikido y que no hayan sido exploradas o que no hayan sido explotadas para aplicaciones de MMA o para aplicaciones de defensa personal, no significa que no estén ahí. O sea, que tú no veas el petróleo no significa que no esté abajo de la tierra. Que tú no veas la aplicación y la brutalidad que hay detrás del Aikido no significa que no exista. ¿Sí? O sea, entonces, la gente que dice que las artes marciales tradicionales son una mierda y que bla, bla, bueno, pues, ¿cuáles artes marciales tradicionales? Las artes marciales tradicionales que te venden en Occidente, como McDonald's, como gente oportunista que se quiere aprovechar de tu dinero y de tu ignorancia, pues sí, esas sí son una mierda. Pero las artes marciales tradicionales reales, de profesores y senseis que yo sí he conocido y que no son unas armas letales y no pueden dominar gente con la mente, pero son gente buena, gente profesional, gente impresionante en su propio sistema y en sus propios términos, esos valen la pena. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado, tratar de catalogar y de decir, para pronto, las artes marciales mixtas y la defensa personal no existiría de no ser por las artes marciales tradicionales, así de simple. O sea, las MMA y la defensa personal y los deportes de contacto les deben todo a las artes marciales tradicionales, todo. Porque sin las artes marciales tradicionales no habría MMA, no habría nada, ¿sí? Porque la base es esa. Digo, así de simple, ¿no? Entonces, yo diría que dejen de tener estas interpretaciones baratas y pobres e ignorantes de lo que es el verdadero camino tradicional y la vía tradicional marcial y el misticismo marcial. Por ejemplo, yo recuerdo, y lo sigue habiendo, personas que dicen que con el ki, hablan del ki y del chi, ¿no? El chi, el ki, el prana, el éter, ¿sí? Esta energía que anima y que le da vida a todo al universo, la fuerza, como dirían los Jedis, ¿no? Y muchas personas hablan del ki sin entender un carajo qué es el ki. O sea, y entonces te tratan de vender esta idea de que tú puedes derribar y matar o puedes subyugar o puedes hacer lo que quieras con el ki, como si el ki fuera una especie de Kamehameha o fuera una especie de energía mística impresionante que alguien puede manejar de una forma que nadie puede comprobar y nadie puede ver porque tendrían que sacarte de su sociedad secreta, pero que a final de cuentas es una energía súper mística, misteriosa, que nada más ciertas personas pueden manejar. Y esa interpretación del ki es bastante mercantilista, es bastante oportunista y es estúpida, porque además, déjenme decirles, el ki en Japón no es nada místico. No es nada místico el ki en Japón. O sea, tú le preguntas a un japonés qué es el ki y no te va a dar una explicación súper mística de lo que es el ki. Todo es ki. O sea, te va a decir el ki. De hecho, si nosotros vemos el kanji que dice ki, el kanji de ki, el kanji habla de vapor. Es una olla de arroz y sacando vapor. Y sí, es una energía interna. Y sí existe. La energía interna sí existe. Pero la energía interna no es una luz dorada o no es, no sé, una energía con la que puedes levitar o con la que podrías tú proyectarla y derribar a alguien. El ki es la emoción, por ejemplo, si yo tengo coraje o tengo alegría o tengo miedo, eso es ki. Lo que yo estoy hablando ahorita y por lo que estoy hablando, estoy utilizando mi ki. Lo que hace que mis manos se muevan es el ki. Lo que hace que mi perro ladre es el ki. Lo que hace que estas plantas transformen la luz y con el agua y crezcan es el ki. O sea, no hay nada místico del ki. Dejen de estar vendiendo esta idea barata del ki, ¿sí? Es que mi ki, tu ki vale madre. O sea, es que mi ki, yo te tiro con mi ki. No tiene nada que ver. Porque el ki no resuelve
y no sustituye las leyes de la física y las leyes de la naturaleza. Si tú no sabes hacer un derribo biomecánicamente hablando, técnicamente hablando, o sea, la colocación de tu cadera, de tu cuerpo, de tus articulaciones, y no sabes manejar las leyes de la física, o sea, no sabes manejar tu peso, la aceleración, la fuerza, tu ki viene valiendo madre, porque no es nada más con puro ki. Esta idea que tienen los aikidokas, y yo soy aikidoka, bueno, no me considero tanto aikidoka porque me da asco, muchas veces el mundo del aikido me ha dado asco por el nivel de política, de hipocresía, de cobardía que hay dentro del aikido, me caga la madre, pero de cierta manera sí soy aikidoka, y es bien curioso, dentro de ese mundo yo lo conozco, como hay profesores, senseis de aikido y aikidokas que te hablan de su ki, que es súper poderoso, y que con su ki pueden hacer todo, y que el ki lo resuelve todo, cuando su técnica y sus movimientos biomecánicos son incongruentes y nunca van a poder derribar a una persona que se pone dura. Y no lo vas a hacer con puro ki. O sea, es como Steven Seagal, que andaba diciendo que él podía, con su propio ki, soportar cualquier castigo y cualquier estrangulamiento. Y entonces Steven Seagal, en su fantasía y en su alucín, más allá de que haya sido muy buena aikidoka, ahora es una ballena alucinada. Ahora decía, en ese tiempo decía que él con el ki podía soportar cualquier castigo y cualquier estrangulamiento. Entonces llegó esa frase de mi ki es superpoderoso y nadie me gana con mi ki, llegó esa frase a los oídos de Jean Lebel. Básicamente el hombre que promulgó y que predicó y que proyectó el judo a nivel masivo en Estados Unidos. Jean Lebel, maestro de hecho hasta de Bruce Lee en judo. O sea, un judoka, Jean Lebel era un animal, ¿sí? Jean Lebel era un judoka, un animal, ¿sí? Un tipo fuertísimo, un tipo que no se andaba por las ramas. Y entonces le llegan las palabras de Steven Seagal. Steven Seagal dice que con su ki puede aguantar cualquier castigo. Y entonces Jean Lebel dijo, vamos a ver, vamos a comprobarlo. Entonces Jean Lebel fue con Steven Seagal, le dijo, te voy a ahorcar y vamos a ver si tu ki te salva. Y entonces Steven Seagal dijo, sí, mi ki me va a salvar, y etc. Entonces Jean Lebel lo agarra, lo estrangula. Steven Seagal empezó a sentir que sí lo iba a dormir, le empezó a pegar en los huevos, a Jean Lebel le empezó a pegar en los huevos para tratarse de zafar, porque se dio cuenta que su ki no era mágico, sino que su energía vital no tiene nada que ver con la combatividad real que tengas para zafarte de un mataleón o de un estrangulamiento. Y entonces empezó a pegar en los huevos, pero Jean Lebel, como es un animal, era un animal, no le hizo ni cosquillas y lo puso a dormir. Y Steven Seagal se cagó y se meó en sus pantalones debido a que se le aflojaron los esfínteres, porque lo durmió y lo desmayó. ¿Sí? Pero esto sí, no se dice, esto no se dice en el mundo del aikido, porque no es posible eso. Bueno. Muchos aikidokas yo he escuchado que dicen, bueno, es que ese día Steven Seagal no supo manejar su ki. ¿Por qué no simplemente pueden aceptar que el ki no soluciona problemas tácticos y técnicos de combate cuerpo a cuerpo? No sustituye, por más ki que tengas, llega alguien que te sabe meter una llave de brazo, llega alguien que te sabe derribar, llega alguien que te sabe meter una low kick, o llega alguien que te sabe estrangular, y tu ki va a valer madre, así de simple. O sea, ¿por qué no pueden entender eso? Y es parte de la interpretación barata y de este esoterismo pedorro occidental que buscan muchas personas y que de hecho lo usan como una forma de marketing y como una forma de tratar de justificar su ineficiencia técnica y táctica en términos biomecánicos. Eso es lo que sí critico y eso es lo que sí está mal. ¿Sí? Entonces, es lamentable porque son estas interpretaciones occidentales chafas, malas, superfluas además, porque no entienden realmente qué es el ki y para qué es el ki y cómo puedes usar realmente el ki. Y de la misma manera todos los conceptos, ¿sí? Que muchos practicantes de artes marciales manejan con una gran erudición y que son conceptos equivocados. Por ejemplo, todo este romanticismo, porque es un romanticismo que ronda alrededor de los samuráis. ¿Sí? No es que los samuráis, es que la vía samurái, es que el bushido,
es que eran seres, casi hay una idea, o sea, todo el mundo quiere ser un samurái. Muchos aikidokas se meten al aikido o al kenjutsu o eso porque quieren ser samuráis, porque tienen esta idea de que los samuráis eran unos dechados de sabiduría, unos guerreros iluminados de pura virtud, justicia y compasión. Y cuando es una idea totalmente falsa. Los samuráis eran era el brazo armado de los daimios, de los señores feudales, para ir a cobrarle los impuestos a los campesinos. Eran unos ojetes los samuráis, ¿sí? O sea, así como que eran unos dechados de sabiduría y la chingada. Ay, por favor, pónganse a estudiar un poco de historia del Japón medieval y se van a dar cuenta que los samuráis no eran unos dechados de sabiduría. Los grandes samuráis de la época, Oda Nobunaga, o sea, toda una serie de gentes que fueron muy reconocidas porque unificaron a Japón o porque eran conocidos por ser grandes samuráis, eran personas que mataron a sus hermanos, mataron a sus papás, mataban gente inocente, o sea, digo, así como que los samuráis eran un dechado de sabiduría, por favor, ¿sí? El Bushido como tal es voy a decir, una invención moderna. No hay en ningún lugar un escrito que hable de los 7 pilares del Bushido. En ningún lugar. ¿Ok? Las 7 pilares del Bushido viene del libro de Inotasa Nitobe. O sea, no. El Bushido original era un código sanguinario. Era un código sangriento. Era un código de obediencia total. No obediencia a las más grandes virtudes humanas, sino obediencia total a los intereses de tu daimyo, a los intereses de tu señor, de tu jefe, ¿sí? De tu superior. Entonces, ya sáquense esas ideas voladas y romantizadas, occidentalizadas, de que la clase guerrera eran un dechado de sabiduría e iluminación. No es cierto. ¿Sí? No es cierto. Hubo una transformación, por eso hablamos de Bushido a Budo. De Bushido a Budo. Bushido originalmente era un código sangriento de obediencia, ¿sí? Y hubo una evolución, hubo un cambio, ¿ok? Se empezó a hablar de Budo muchos años después, ya como una vía marcial cuyo objetivo era la evolución del ser humano, no la aplicación de la fuerza para el dominio de otros. Es totalmente diferente. Y cuando uno va a Japón y uno entrena con personas que entienden el Budo realmente, uno puede entonces decir, esto es la vía marcial, no lo que me enseñaron en Occidente, no lo que me proyectaron en Occidente, sino esto. ¿Okay? Ahora, no hay garantías, amigos, ¿eh? No es de que tú vas a China o a Japón y te metes a cualquier dojo o a cualquier, ¿sí?, gimnasio, como le quieras llamar, cualquier academia, escuela, y no, hombre, te vas a encontrar a un sensei iluminado en el primer dojo que veas. O sea, yo tuve experiencias muy curiosas con senseis que eran senseis y eran una vergüenza. Japoneses, y una vergüenza. Entonces, por eso no se vayan con la idea de que todos los mexicanos somos buenos mariachis. No, es lo mismo. No todos los japoneses ni todos los chinos son expertos en artes marciales solo por ser chinos, japoneses o coreanos. ¿Okay? Tienes que investigar un poquito más. Pero yo les recomiendo que, en primer lugar, libérense de toda esta percepción occidentalizada, tóxica, de lo que es la vía marcial. Libérense. Pónganse a estudiar el origen y a los verdaderos budokas. Pónganse a estudiar. Pónganse a leer. ¿Sí? Investiguen. No en YouTube. Eso no es investigar. YouTube es la nueva televisión. YouTube es entretenimiento. Ahí no se pongan a investigar. Ahí no vas a investigar. Agarra y compra un libro y ponte a investigar y estudiar los textos clásicos, los verdaderos budokas, y no nada más dentro de la vía marcial. Ponte a estudiar confucianismo, ponte a estudiar budismo, ponte a estudiar taoísmo, en serio. Y empiezas a entender, vas a empezar a entender lo que es el budo realmente, la vía marcial. Y entonces tus clases de karate van a adquirir otro sentido, otro significado. Tus clases de aikido van a adquirir otro sentido. Tus clases de kung fu, tus clases de kendo, tus clases de lo que quieran, tradicional, va a tener un sentido diferente. Y los comentarios que escuches
de personas que estudian en Facebook o que estudian en YouTube a base de pequeños videos y pequeñas frasecillas y que estudiaron con libritos de bolsillo y que nada más escuchan una opinión y ellos hacen su propia opinión de una opinión que a su vez fue otra opinión, en vez de investigar. Van a tener ustedes la capacidad de discernir esos comentarios y van a entender, esos comentarios están basados en nada, porque esta persona no sabe nada, solo opina de lo que no sabe. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo eso, profundicen un poquito más en lo que es la vía marcial, profundicen, estudien y se van a encontrar un mundo maravilloso, un mundo maravilloso. Además, mucho más profundo que todo lo que es la modernización combativa, mucho más profundo que la defensa personal, mucho más profundo que el manejo de armas táctico y que las MMA, y no estoy criticando las MMA o los sistemas modernos de defensa personal, no los estoy criticando, pero no tienen y nunca van a tener la profundidad de un conjunto de artes y de disciplinas y de vías que están fundamentadas en una espiritualidad que poca gente entiende. ¿Ok? Eso es lo que yo digo. Bueno, les dejo eso y voy a subir un poquito de Aikido. Ahora que veo la clase de Aikido en la noche, puedo subir unos clips aquí de Aikido. La clase de Aikido la voy a grabar completa. Esa sí va a estar en Vimeo. La clase completa va a estar en Vimeo, la clase de Aikido. Ya les aviso a los amigos, mis amigos que están inscritos en Vimeo, que voy a empezar a subir una vez a la semana una clase de Aikido en Vimeo. Y pues nos estamos viendo. Suerte a entrenar. Adiós.